Déjeme que voy a compartir la pantalla. Y vamos a intercambiar algunas ideas aquí ahora mismo. Y voy a necesitar que usted encienda su cámara, por favor. Vale, entonces tenemos aquí abajo la primera pregunta. Esta trata de infrarrojo y tenemos dos compuestos cíclicos acá y ambos son compuestos carboxílicos, son ésteres. Los ésteres cíclicos se conocen como lactonas. Las amidas cíclicas, que no estamos viendo amidas acá, pero se lo digo ahora, las amidas cíclicas se conocen como lactamas. Y lactonas y lactamas tienen diversas aplicaciones en muchos campos, ¿no? Tanto las naturales como las sintéticas, es decir, las que aislamos directamente de organismos, como las que se sintetizan en laboratorio. Vale, entonces la pregunta acá es, ¿a qué se debe esta diferencia en esta diferencia de frecuencia en la que absorbe el doble enlace carbono-oxígeno? ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Alguien que levante la mano quien desea dar respuesta? El señor Alberto, diga. Sí, profesor, lo que yo observé fue que en una es un anillo heterocíclico de 6 átomos y la otra es de 4. Entonces, cuando leí en la teoría, me decía que a mayor tensión del anillo, es decir, en que haya más tensión en ese anillo, aumenta la fuerza y por ende el desplazamiento. Y eso justificaría por qué el que tiene 4 está más desplazado a la izquierda, porque tiene mayor tensión y está más fuertemente unido. Ok. Regresamos. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Regresamos a un poco lo que le dije en la clase pasada, hablando de compuestos cíclicos. Por supuesto que en la clase pasada solo le hablé de el propano, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, que se toman como base, son hidrocarburos cíclicos. Hay una mayor tensión, por supuesto esto ahorita lo puede aprender solo de la teoría y no de la visión. La visión es que usted construyese unos modelos moleculares. Bueno, ustedes todos son químicos, o al menos aspiran a ser químicos, y yo aspiro a que sean buenos químicos, así que deberían invertir en lo que conocemos como un juego de modelos moleculares. Seguramente que se pueden comprar a costos bajos a través de Internet. Hay de diferentes precios. No necesitan tener un juego muy grande. Y sea que usted luego vaya a la empresa privada, donde sea, eso es un recurso interesante tenerlo consigo durante el resto de su vida. Trate de conseguirlos de buenos materiales. Yo todavía conservo estos que le enseñé la clase pasada,
los tengo desde el 2008, que fue un obsequio que me hicieron, o sea que del 2008 hasta acá no hay pocos años, y por mucho que hubiese costado ya hubiese pagado el precio. Entonces es importante. Pero cuando usted construye estos modelos, va a ver que cuando usted, déjeme encender mi cámara, aunque no tengo modelos hoy en la mañana, cuando usted construye modelos, va a ver que si tiene un ciclo de 3, va a estar muy rígido, no va a tener nada de flexibilidad. Lo contrario es cuando tengo un anillo de 6. Si es rígido, quiere decir que ese enlace está fuerte, es un enlace fuerte. Si el enlace es fuerte, recuerde cuando puse la liga 3 veces, si el enlace está muy fuerte, para hacerlo vibrar, porque estamos hablando de infrarrojo, estamos hablando de vibraciones, para hacerlo vibrar voy a necesitar mucha energía. Y recuerde que esto es la frecuencia y que la energía es proporcional a la frecuencia. Voy a necesitar mayor energía para que ocurra la vibración entre el enlace de entre el carbono y el oxígeno. Voy a necesitar mucho más energía. Y eso hace que esto varíe. ¿Cuánto varía? Observe que no varía poco, varía bastante en estos valores que estamos viendo acá. Eso usted tiene que explicarlo. Hay algo que yo no aprendí durante mi vida de licenciado, no era el mejor alumno tampoco, era el peor alumno de mi clase. Algo importante que yo recuerdo, aunque tuve muy buenos profesores de química orgánica, de lo mejor que ha tenido la Universidad de Panamá, esos fueron mis profesores de química orgánica, pero no se me enseñó mucho sobre las moléculas en 3 dimensiones. Es decir, hay que dejar de imaginarse estas moléculas planas, hay que llevarlas a las 3 dimensiones. Y esto lo puede usted hacer con un software. Con el software que yo le indiqué que puede utilizar, que ahorita no lo tengo abierto, usted puede dibujar esta molécula ya y verla en 3 dimensiones. En algunos software más avanzados, que no tengo yo un contrato ahora, pero que lo he tenido, ese software es capaz de modelarle la estructura más estable, que significa la estructura menos energética. En química, hablamos de la estructura más estable cuando la estructura es la menos energética. Es decir, en un ciclo hexano, la estructura bote es la más energética. La menos energética es la silla. Entonces, siempre las moléculas van a tender a estar en 3 dimensiones en la estructura menos energética. Y eso es sumamente importante para cuando estamos aprendiendo a cómo se ven las estructuras. En la Universidad de Panamá, en nuestra facultad, estamos por adquirir también un equipo de resonancia magnética nuclear. Esperamos que esté en la universidad en los próximos 8 meses, más o menos, instalado. Si la Contraloría y la Administración en la Universidad de Panamá lo hace bien, más o menos en 8 meses. Bueno, y no solo, la empresa privada también es muy tramposa. Y allá, para estudiar resonancia magnética nuclear, que le voy a explicar un poquito más adelante, el equipo tiene una adaptación que permite bajar las temperaturas hasta menos 150 Celsius. ¿Esto a qué conduce? Esto conduce a que las moléculas las podemos congelar. Y al congelarlas inhibimos sus movimientos. Y nos permite fácilmente ver si la molécula, por ejemplo, tiene una estructura de bote o tiene una estructura de silla en la señal que leemos, que se lee, que envía y que luego se tiene que interpretar.
Esto le digo para que vean un poco también cómo realmente se avanza a entender una estructura. Entonces, acá, en el infrarrojo solo estamos mirando vibraciones y estas vibraciones van a requerir menor o mayor energía dependiendo de la estructura de la molécula y aún dependiendo del mismo tipo de enlace, porque acá estamos viendo un doble enlace carbono-oxígeno. Pero lo vamos a ver más detenidamente. ¿Alguien quiere añadir algo a esta pregunta? Puede ser una pregunta, una repregunta, puede ser una observación. ¿Nadie? Sí, dígame, María. Bueno, eso, lo que dijo también tenía que ver mucho con, o sea, mi compañero habló de la tensión, pero también la teoría habla sobre de que los enlaces carbono-carbono en el anillo van a adquirir mayor carácter P y el enlace carbono-oxígeno van a adquirir mayor carácter S. Entonces eso va a hacer que el doble enlace del carbonilo va a ser entre más corto y fuerte y va a tener mayor frecuencia. En realidad, en la hibridación, ahora ya pasamos a hablar de hibridación, y es probable que hayan hablado ya de orbitales moleculares en inorgánica. La química orgánica no usa mucho los orbitales moleculares. Cuando digo no la usa, en nuestro país no lo explicamos mucho, pero son muy importantes. Entonces, usted lo que pasa es que acá tiene la hibridación del carbono acá es sp2. Es decir, hay un mayor carácter S en la hibridación, que si fuese un sp3. Entonces, a ese carácter avanzar significa que si el orbital S siempre lo he simplificado a como un círculo y los P como hélices, esas hélices están tan deformadas que parecen, digamos, más S en el porcentaje de composición. Entonces, por supuesto, pero eso no varía mucho de un enlace al otro. Acá hay otro detalle, a ver, alguien, a ver si puede añadir. Acá hay otro detalle entre la estructura A, voy a llamarle A, la de 6 átomos en el ciclo, y de la de 4. A ver, acá hay otro detalle importante. Carlos, dígame. Yo en una parte de la tensión había colocado que debido a que el ciclo era más pequeño, había mayor repulsiones o inyecciones entre el carbonilo y el otro oxígeno también. Y por eso la energía era mayor en el ciclo más pequeño. Con el ciclo que tiene 4 carbonos. Allí no está muy bien esa suposición. ¿Por qué? Porque si hubiese mayor repulsión, lo que haría es que el doble enlace carbono-oxígeno fuera más flexible. Porque podría resonar el par de electrones pi, podría resonar hacia el oxígeno. A ver, ¿alguien más tiene algo que añadir? Bien, justo lo que acabo de decir. Luego ustedes, que es probable que no lo hayan hecho en este caso, busque en internet estas estructuras en 3D, incluyendo aquellas estructuras que tienen los pares de electrones no compartidos representados. ¿Qué ocurre en el ciclo de 6 átomos? El oxígeno que está unido por enlace sencillo, el que forma parte del ciclo, tiene sus pares de electrones no compartidos y puede hacer resonancia. Es decir, ese oxígeno
puede formar en algún momento un doble enlace con el carbono del carbonilo. Cuando ocurra eso, el doble enlace carbono-oxígeno se deshace. Eso le da mayor flexibilidad a ese doble enlace. Al conferirle mayor flexibilidad, por supuesto, puede vibrar con menor energía. Es decir, acá, para que esta energía aumente o disminuya, depende de lo que estemos observando, juega un rol la tensión del enlace, pero esa tensión del enlace está relacionado, uno, con el carácter en función de orbitales, que lo mencionó María, en función de orbitales que se estén compartiendo para ubicar el par de electrones, pero también tiene que ver con la flexibilidad que tengan para existir resonancia. Para complementar esta pregunta, usted va a buscar estructuras de lactamas de 6 átomos y de 4. Recuerde que le dije que las lactamas, en lugar de tener oxígeno en el ciclo, van a tener nitrógeno. Y busca, y va a poder comparar. Entonces, en vez de tener 2 como tenemos ahora, usted va a tener 4. Bien, voy a pasar de esta pregunta a la siguiente, para que veamos algo más. Observe, vamos a ver si hicieron esta tarea. Acá, en el primero, le coloqué la estructura y la frecuencia. Recuerde que también pude haber colocado acá longitud de onda para que usted vaya haciendo las relaciones matemáticas en el cerebro. Ahora acá solo coloqué las estructuras. Y la primera tarea que había que hacer era buscar acá las frecuencias a las cuales cada una de estas moléculas nos representaban las vibraciones para los dobles enlaces. ¿Alguien hizo la tarea? O sea, no hicieron la tarea. Bueno, el que hizo la tarea... Yo lo que hice fue mostrar los rangos, o sea, no específicamente la frecuencia como tal, pero sí los rangos en que podían aparecer. ¿Está hablando? Peña. Ok, vale. Los rangos... si cierra el micrófono, por favor. Sí, gracias. Los rangos... A mí me gustaría que nos tuviésemos números más específicos, más que rangos. Para eso tiene que hacer lo siguiente. El primer compuesto que está acá es el eteno. Entonces busco el infrarrojo del eteno. Y voy a buscar el infrarrojo del butadieno, que es el siguiente que tengo acá. Y luego voy a buscar el infrarrojo del hexatrieno. Si no me equivoco, 2, 4, 6, sí, hexatrieno. Para tenerlos específicamente y mirar cómo varía. Si busco el rango, va a ser el rango. Entonces hay que buscarlo más exacto para poder discutir al respecto. Háganlo y lo vemos mañana. Mañana tenemos 2 horas, lo vemos, volvemos a esto y lo vemos. ¿Alguna otra cuestión? Bien, luego tenemos un espectro y le voy a dedicar a esto unos 7 minutos como máximo. Luego tenemos un espectro acá. Un espectro que a su vez tiene, lo primero que tiene allá es una fórmula molecular, no una fórmula estructural. Si usted ve esa fórmula molecular, ¿de qué tipos de compuestos estamos hablando? Hola.
De alcoholes, profe. ¿Solo de alcoholes? Puede ser cetol, éster. No. A ver, mire la fórmula que está acá y me gustaría que me diga específicamente qué tipos de compuestos están representados en esta fórmula. Alcohol o éteres. Alcoholes o éteres. Lo primero que hace es preguntarse si hay insaturaciones acá. Para saber si hay insaturaciones es 4 por 2, 8 más 2, 10. No hay insaturaciones. Por tanto, si no hay insaturaciones, no puede ser ningún compuesto que tenga carbonilo. En todo caso, serán alcoholes o éteres. Y en principio debería dibujar usted tanto los alcoholes como éteres de esta fórmula general. Eso lo podría usted saber cuáles son. Y eso digamos que es para relacionar este curso con su curso previo. Eso lo aprendió a hacer en la química orgánica. 2, como mínimo en las 2. A distinguir que esta fórmula tiene alcoholes y éteres. Pero acá solo tiene un tipo de ellos. ¿Cuál tipo tiene? Alcoholes. Alcoholes. ¿Cómo lo sabe? Por el estiramiento de 2000 a 3500 que presentaban en la esquina. No. Quiero esa respuesta más específicamente. Mucho más específica. Ok, acá tienen que empezar a usar las tablas. La señal acá para la vibración oxígeno-hidrógeno está a 3350. Acá ya tiene que serse específico, porque ahí debajo también hay la señal de 2950, que es para la vibración carbono-hidrógeno. Vale, pero ¿cuántos alcoholes de esa fórmula puedo tener? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuántos alcoholes salen de esa fórmula? 4. ¿Cuáles son esos 4? El 1 butanol, el 2-metil, propanol, propa-1-ol y el buta-2-ol y el 2-metil propanol. ¿Quién está hablando? Denvers. Sí, debe todo, y esto es para todos acá, pero a él que lo explicó. Acá escriban los nombres correctamente, como indica la IUPAC, correctamente escrito. Si este problema es un problema de un examen, y recuerden que sus exámenes van a ser presenciales, lo primero que usted hace acá es, como le he dicho, determino si hay insaturaciones o no. No hay insaturaciones, entonces esto es éteres y alcoholes, y lo dejo establecido. Acá hay éteres o alcoholes. Luego, viendo el infrarrojo, y tengo que decir, la banda que aparece a 3350, decido que son alcoholes. Y por supuesto, salvo que el profesor le pida otra cosa, dibujo los alcoholes. Acá está 1 butanol, 2 butanol, 2 metil, 1 propanol y 2 metil, 2 propanol. Eso es lo que hay acá. Y escribo las estructuras. Ahora tengo que decidir, en base a las bandas que hay en infrarrojo, cuál de estos 4 alcoholes es el que está acá. Si no lo ha hecho, hay que hacerlo. No lo voy a resolver acá hoy. Ahora usted tiene que definir con esto que tiene acá y con una tabla en mano, teniendo mucho cuidado, y va a llegar a decidir. Por supuesto que puede ir a otra información y va a mirar qué ocurre en diversos casos, ¿no?
y va a llegar a concluir cuál es, de esos 4 alcoholes, cuál es el que está acá. Es bien importante eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ajá. Yo les leí que en los alcoholes primarios hay una banda característica en 1050. Ajá. Y con eso descarté los 2 de ellos que eran un alcohol terciario y un alcohol secundario. Y solamente me quedé entonces con el 1 butanol y el 2 metil, 1 propanol. Claro. Pero tiene que ver otras cosas en el espectro todavía. Y tiene que ver algunas otras cosas de la estructura per se, de la estructura cuando la dibujan. Y hagan un ejercicio que acabo de decirle que en mi época no se hacía mucho, y es ver las moléculas en 3 dimensiones. Use algún software libre de los que existen para ver las moléculas en 3 dimensiones. Bien, no voy a seguir con esto porque yo quiero dar un poco de resonancia magnética nuclear. Mañana podemos seguir con esto, ¿verdad? Repase todo lo que hemos visto de infrarrojo, lo que le he indicado de la teoría, mire esto, siga aplicando aquí, y yo voy a dar la introducción de hoy, que algunos ya la habrán visto en los videos, con algunos complementos a lo que ya vio en los videos o lo que ha visto en los videos que ya les he compartido. Entonces, ahora puede apagar su cámara, voy a compartir un PPT, voy a ir por unas diapositivas explicando algunas temáticas. Denme un segundo, por favor. La primera pregunta que normalmente recibimos de alguien que no es químico es: ¿y cómo saben que esos átomos están así? Bueno, eso es parte de lo que usted está aprendiendo acá. Una de las técnicas más importantes para hacer esto es la resonancia magnética nuclear. Y que ya usted al menos habrá visto el video de introducción que hay en esta dirección que les he compartido. Voy a compartir algunas cosas que tienen que ver con el fundamento de la resonancia magnética nuclear, y que está más ligado a la física que a la química per se. Recuerde que yo he cambiado un poco esto y voy a dejar el ultravioleta, como lo dejan en varios libros de un curso parecido a este, al final. Entonces vamos a ver, ya vimos que en el infrarrojo nos ayuda mucho para grupos funcionales con relativa rapidez, lo veremos en su momento para el ultravioleta, pero ¿qué es lo que observa la resonancia magnética nuclear? Como lo dice el término, nuclear se refiere a núcleos. Vamos a ver núcleos individuales. Vamos a ver el núcleo del hidrógeno, del fósforo, del carbono, del nitrógeno, que son los más comunes, que se pueden observar en la resonancia magnética nuclear. Los primeros que observaron, este en realidad es un fenómeno físico que fue observado hace mucho tiempo, en el siglo pasado, y que correspondió luego a que los que lo descubrieron obtuviesen el Premio Nobel de Física en 1952. En torno a la resonancia magnética nuclear hay varios premios Nobel. A usted como químico y quizás a mí como profesor también me tocaría la tarea de enviarles algunos artículos de la historia del desarrollo de la resonancia magnética nuclear. ¿Y por qué le digo que esto es importante? Recuerde que la semana pasada, si mal no recuerdo, le indiqué que nosotros necesitamos en este país, para pasar al siguiente nivel de desarrollo, al menos unos 100 químicos muy bien especializados en diferentes ramas del saber ligadas a la química, o que tengan su núcleo de salida en la química. Y uno de estos es la resonancia magnética nuclear. Y aprendiendo la historia, cómo se va acumulando el conocimiento de algo para
hacer un desarrollo tecnológico que luego se convierte en dinero, es importante estudiar la historia de la ciencia, pero en este caso, la historia de la química. Esto es más o menos es como se ve un equipo de resonancia magnética nuclear. Existen dos grandes empresas en el mundo que confeccionan estos equipos y los distribuyen. Bruker es la marca alemana y Yeol es la marca japonesa. En Latinoamérica hay mayor distribución de los equipos Bruker. En Panamá, los dos primeros equipos que existieron, porque ya tuvieron que darse de baja, fueron traídos a Panamá al inicio del 2002 aproximadamente. Uno estuvo ubicado en Indicasat y el otro en el Instituto Smithsonian. Uno era marca Bruker y el otro Yeol. Y el equipo tiene un campo magnético que se genera pues tiene un generador de campo magnético, tiene un generador de una frecuencia, de unos rangos de frecuencia, tiene también su detector. En general, y el campo magnético para mantenerse tiene que estar en frío. Esto es un termo como el termo casero, está construido, por supuesto, como un termo, nada más que para refrigerarse tiene dos capas de aislamiento con gases, gases en estado líquido. Muy adentro tiene el helio. El helio adquiere a temperaturas muy, pero muy bajas. Hay que rellenarlo 2 o 3 veces al año de helio. El helio se va evaporando con el tiempo y tiene una capa más externa donde se coloca nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido generalmente se rellena como mínimo cada 15 días, dependiendo de la temperatura del espacio donde se ubique el equipo. Y bueno, los requerimientos fundamentales es que tiene que tener un campo magnético que se genera y se conserva por enfriamiento. Tiene una fuente de radiación que está en el rango de la radiación de radiofrecuencia que se requiere para excitar el núcleo del átomo. La espectroscopía infrarroja se basa en los electrones que forman un enlace y ese enlace se vibra en diferentes direcciones, ¿no? Como ya hemos visto. Y luego tiene que tener un método y junto a una técnica para detectar la señal. El campo magnético está suministrado por un imán que es permanente y que tiene una determinada frecuencia tal. Y tiene una bobina superconductora, que es aquella que me refiero, que tiene que estar en frío. Esto es una forma muy, muy burda, muy antigua, yo diría, de representar un equipo de este tipo. La muestra se coloca en un tubo muy pequeñito que, en los que usan tubos, porque ya también hay los que no usan tubo. Es una muestra, un tubo que el diámetro probablemente está en torno a los 5 milímetros. Allí la muestra se disuelve en un disolvente y se coloca, se ingresa al equipo hasta que llegue al sitio donde está el magneto y donde se pueda irradiar.
Normalmente se prepara una muestra, se mete al campo magnético, va a haber una frecuencia, unos pulsos, es decir, una frecuencia en ese magneto, va a haber una excitación de los niveles energéticos del núcleo, y luego va a haber un pulso, va a haber una perturbación. Esa perturbación va a hacer que los protones avancen a un nivel superior de energía. Ahorita vamos a ver un poco cómo se explica la teoría de eso. Y hay una relajación, ese protón que pasó a un nivel superior de energía, luego decae al nivel inferior de energía, y eso libera una energía que está relacionada con una frecuencia, y esa frecuencia le llamamos FIT, que es una acumulación de las diferentes frecuencias que liberan los diferentes protones de los diferentes núcleos al ir de un nivel energético superior a uno inferior. Luego se aplica transformada de Fourier. Yo supongo que ustedes en matemática, su profesor en cálculo debe haberle explicado el cálculo de la transformada de Fourier. No es que lo veamos acá, pero para que lo tenga como un recuerdo allí presente, que es necesario para esto. Y luego eso se convierte en un espectro con unas señales leíbles. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un campo magnético que es creado por una corriente eléctrica, que a su vez tiene que estar mantenido por estas condiciones que le dije de enfriamiento. También en las moléculas. Las moléculas tienen electrones que giran en torno a los átomos que forman un enlace. Normalmente, y a medida que aumentamos en conocimiento, vamos aprendiendo que los electrones no están estáticos. Tienen una región donde están más probablemente. La idea de que los electrones están estáticos viene de cuando nos mandan a hacer la configuración electrónica y nos dibujan los subniveles para poner los electrones tanto en los orbitales atómicos como en los orbitales moleculares. Pero eso solo es un principio para entender cosas. Pero los electrones no están estáticos, como tampoco los están estáticos los protones. Ellos se mueven. Entonces, los electrones que están en torno a los átomos también generan, al circular, generan un campo, ¿verdad? Un campo magnético, igual que el campo, cuando digo igual, es decir, que también tenemos otro campo magnético que se genera en el equipo, que es generado por una corriente eléctrica. Este circular de la energía eléctrica que genera este campo, que luego hay que mantener, pues tiene sus principios y sus cálculos matemáticos. Y los hay de estos campos magnéticos, los hay de diferentes magnitudes. Es decir, estos equipos de resonancia magnética nuclear hay de diferentes, otra vez digo la palabra magnitud porque está en Hertz y tiene una magnitud que puede ser de 300, de 400, de 500, de 600 megahertz o más. Por supuesto que entre mayor es este campo, más costoso es el equipo porque tiene que aumentar la infraestructura para mantener el campo magnético. Y todo eso tiene una matemática escrita y una física que lo explica. ¿Qué pasa en el núcleo? En el núcleo normalmente los protones están ordenados al azar, es decir, se mueven al azar. ¿Qué ocurre cuando ellos llegan a un campo magnético? Bueno, ellos tienen dos opciones.
o se alinean con el campo o están en contra del campo magnético. Es decir, en el núcleo, cuando se coloca un campo, se generan dos niveles energéticos. Y hay un número que usted aprendió a calcular como los números cuánticos para los electrones. Entonces, hay también números para los protones. Entonces, el número magnético tiene unos valores y el valor es positivo o es negativo. Y tenemos dos, digamos que aquí en esta ilustración ve dos niveles energéticos. Estos niveles energéticos no es que la energía sea tan grande, pero son dos niveles energéticos que existen. Y observe que los protones se ubican tanto en el nivel bajo de menor energía como en el nivel alto. Al de menor energía se le llama alfa y al de mayor energía se le llama beta. En principio, cuando apenas se coloca la muestra en el campo magnético, habrá una cantidad de protones que se ubica en el nivel de menor energía y habrá otros que estarán en el mayor nivel de energía. Y otra vez, ellos pueden ir y venir de un nivel al otro. Hay un detalle que todavía no le he dicho, pero quizás ya lo leyeron o lo escucharon, y es que la resonancia magnética nuclear solo se aplica para aquellos elementos que tienen números impares, como lo es el carbón, el hidrógeno, no el deuterio, el hidrógeno, y luego el carbono 12, no el carbono 13, el carbono 13, no el 12, porque tiene un número impar, y el nitrógeno 15, no el 14, etc. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando se reparten los protones, necesitamos que uno quede en el nivel de menor energía. ¿Para qué? Para que cuando se irradia la muestra, él va del de menor energía al de mayor energía. Es decir, a ver si tengo una ilustración acá. Es decir, yo logro tenerlos así cuando tengo el campus. ¿Qué ha pasado ahora cuando les suministro una frecuencia determinada? Le doy a uno de estos electrones que está acá abajo y él sube. Ahora, si fuese par, usted ve que aquí quedan tantos abajo, el número es igual abajo como arriba. Entonces requiero que sea impar para que el electrón se ubique el protón se ubique en el nivel superior. Vamos a ver si lo tengo aquí. Cuando ese protón, aquí es lo mismo, la misma ilustración, luego cuando ese protón sube, luego él va a bajar. Y esa relajación es la que envía una señal y es distintiva para cada protón dependiendo del núcleo, y posteriormente está relacionado también con los otros núcleos que estén en su entorno. Y esa relajación, esa frecuencia que se libera es la que se logra medir. Ese es el proceso de relajación. De hecho, también es cuando un organismo está tenso porque tiene mucha energía y libera esa energía, entonces se relaja. Y eso es lo que medimos. Y eso es característico de cada núcleo observado y depende de la característica del núcleo y de los átomos que estén en su entorno. En algún momento usted aprenderá
en físico-química, no sé si ya lo habrá dado, el tema de la ecuación de Boltzmann, que trata de la distribución de los protones, pero también de los electrones. En realidad, la ley es muy genérica, es para partículas. Aquí tenemos impar, que era lo que estaba buscando en las diapositivas. Si le aplico una determinada energía, él va a subir. Cuando relajo esa energía, él la libera, y eso es lo que vamos a ver en el espectro de resonancia magnética nuclear, después que se le da el procesado debido. Bien, hoy, y acá déjeme decirle, es fácil, que también lo debe haber visto. ¿Qué núcleos observamos? Bueno, observamos el hidrógeno, el carbono 13, el nitrógeno 15, el flúor 19 y el fósforo 31. Son los más comunes. Son los más comunes, y como tienen, por decirlo así, la mayor cantidad de elementos que forman parte de organismos vivos, pues se intensifican los estudios, y los equipos menos costosos casi todos traen para estos núcleos, para observar estos núcleos. Lo dejamos por hoy aquí, salvo que alguno de ustedes tenga alguna observación. ¿Alguna pregunta? Déjeme pasar lista, por favor, antes de cerrar esto. Vale, si no tiene preguntas, nos vemos mañana a las 1:25. Que tengan un buen día. Igualmente, profesor. Hasta luego, profesor. Solo, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.